Ser Podcast. El mundo se va a la mierda, el sistema capitalista hace aguas, la humanidad camina directa a la extinción. La cultura es consciente de ello y trata de remediarlo. La música, el arte, los libros, el teatro, lo audiovisual se vuelcan esta temporada para advertirnos de las amenazas que nos rodean y proponer cambios. Acompáñanos. En la cadena SER, La Hora Extra, con Dani de la Fuente. Yo, inconformista de la realidad, pidiendo a gritos algo de verdad, siempre me falta algo. Son muchas las veces que sin respirar aguanto el ritmo para no pensar. No sé qué estoy buscando, pero al canto una sirena vendrá. Se escucha su voz acercará, se moja los pies y el vendaval se va. Se abre el cielo sobre las olas. Inconformistas con la realidad, así somos también nosotras. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a La Hora Extra, a este programa a caballo entre el fin de la temporada estival y el comienzo de la nueva temporada cultural de otoño. Superado el verano, con permiso de Despechá y de Quédate, de Rosalía, Quevedo y Bizarrap, estrenamos el mes de septiembre con el nuevo trabajo de Fue el Fandango, Romances, un EP con 6 romances que han mantenido con 6 artistas. No nos apetecía sacar un álbum lleno de colaboraciones, nos parecía que podía resultar un poco más pesado. Sacamos Origen justo antes de la pandemia, sin saber lo que nos venía encima. Salió el día 23 de enero, de repente vino toda esta vorágine en marzo. Entonces, bueno, durante ese periodo estuvimos pensando en qué hacer y nos apetecía hacer algo con colaboraciones, pero ya te digo, no queríamos que fuera un álbum y que se quedara como demasiado pesado. Nos apetecía algo como más especial y no sé, se nos ocurrió hacer un EP en forma de vinilo. La idea era como entrar en el universo del artista invitado, ¿no? O sea, el universo sonoro. Y entonces, una vez que ya teníamos la confirmación del artista, pues nosotros componíamos la canción y se la mandábamos y la terminamos entre todos y tal. Y la idea era esa, ¿no? Un poco que cada tema tuviese un halo diferente y que reflejase esa unión, ¿no? Y no que ellos entrasen en el mundo de Fue el Fandango y ya, sino un poco a media. Y por eso es un EP bastante variado, ¿no? Y cada tema tiene su sonoridad, su tempo y es bastante variado, sí. Con mi chaleco freno tus balas de rabia, tras el umbral mi pecho suelta tus amarras. Entre esos sonidos, el silbo canario de Iballa, una guerrera guanche de La Gomera, una colaboración con Mala Rodríguez. El regreso a la raíz siempre lo hemos tenido muy presente, ¿no? Siempre ha habido, pues eso, el flamenco siempre ha estado presente desde el comienzo, obviamente, y sí que el folclore canario también en otras ocasiones hemos también metido, ¿no? De las chácaras, que son un instrumento como unas castañuelas gigantes también de la isla de La Gomera. También o sea, más sonido, el timple, sí, o sea que siempre el folclore nos da unos colores especiales que se utilizan. Claro. Además del folclore y la tradición, Romances reivindica esos sonidos del ayer, como el de los niños jugando, el alejarse del ruido, con Iván Ferreiro o Amadou y Mariam. Cierro los ojos para ver con claridad, suspendida en mitad de esta inmensidad. Quise sentirme libre, nunca quise huir. Quise sentirme libre, nunca quise huir. A veces esta vida no me deja vivir. Nosotros ya venimos hablando mucho de esto antes de la pandemia. Hemos sido, yo creo, una banda un poco premonitoria a nivel letras, porque ya decíamos que iba a pasar algo así y después vino y pasó, y empezó la gente como a irse de las ciudades, ¿no? De repente a irse a vivir a la sierra. Ahora ya están todos los pueblos petados de gente, ¿no?
Pues eso lo decíamos nosotros ya en el disco anterior, porque pensamos que nos hemos desconectado mucho de la naturaleza y hemos perdido muchas facultades por vivir metidos todo el rato en este sistema ultracapitalista en el que estamos todo el rato produciendo, generando, y en el que no nos paramos ni un momento a pensar, ¿no? Y a reconectar con lo que somos, ¿no? Y con lo que tenemos alrededor. Entonces yo creo que esto que del ruido es eso. O sea, yo creo que el ruido que tenemos alrededor al final también se nos mete en la cabeza, ¿no? O sea, la mayoría de la gente va a terapia. ¿Qué es lo que te pasa? Tengo ruido en la cabeza. Todos tenemos ruido en la cabeza. Entonces, precisamente la canción de Ruido habla de ese barullo, y en un sonido era como, ostras, pues me quiero convertir en ese junco que está en la orilla del río, que es como súper estoico y está ahí parado, firme, y aunque venga el río con una fuerza tremenda, el junco permanece ahí, ¿no? Tranquilo, en calma. Que eso es lo que intentamos tener todos, ¿no? Un poco de calma entre tanto ruido. Unos temas bailables, sí, pero como escuchan, siempre con un mensaje detrás, no son unas letras cualquiera. La música es un canal para llegar a la gente y sí, yo creo que esos mensajes pues son constructivos, obviamente, y son importantes hacerlo. Yo creo que nosotros intentamos, como muchos otros artistas y tal, pues poner ese granito de arena, ¿no? Decir, oye, venga, ¿qué vamos a hacer? Que no estamos cargando esto, ya queda poco tiempo, ¿sabes? Vamos a ponernos las pilas, ¿no? Es un poco el mensaje, ¿no? Sí, porque ha sido algo característico de vuestra carrera, ¿no? Con más o menos sutileza siempre hay un mensaje detrás, una reivindicación, y esto no lo hace todo el mundo en la música. No, la verdad que ahora hay una corriente de no decir absolutamente nada, y que a mí me parece ya que cansa, y pienso que... Y bueno, y tampoco me gustan los que están todo el día, que ¿sabes?, dando mensajes. Pienso que hay que encontrar el equilibrio, pero lo que dice Ale, que nosotros tenemos, ¿sabes?, el poder de ser voz y de ser un canal para expresar y joder, que pienso que, no sé, la poesía está ahí para algo también, ¿sabes? Y al final las canciones son poesía. Si uno quiere expresar algo, claro. Si no quiere decir nada, pues no es nada, pero si uno quiere expresar, y nosotros siempre hemos intentado tener un mensaje acerca de la sociedad, acerca de la introspección, de la búsqueda. Nos hemos tenido como un punto siempre espiritual y hasta místico un poco, y siempre intentando hablar de cosas que son importantes. Tienen toda la entrevista con Ale Acosta y con Nita Manjón. Fue el Fandango en Ser Podcast y en cadenaser.com. Yo solo quiero encontrar un nuevo mundo. Yo solo quiero encontrar un nuevo mundo. Un nuevo mundo buscan también los jóvenes de hoy. Sobre ese sistema ultracapitalista, la sociedad, la naturaleza, las raíces, también reflexiona la actriz Ingrid García Johnson, que debuta Detrás de la cámara. Ha estrenado esta semana el documental Nómadas en Amazon Prime, Movistar Plus y YouTube. Jóvenes a los que la fórmula de estudiar, trabajar, comprarse un piso, formar una familia ya no les funciona. Son los nómadas modernos. Entiendo que es algo que se extiende no ya solo a gente que vive en sitios diferentes cada vez, que es lo que entendíamos antes por nómada, ¿no? Sino a gente que no tiene problemas con cambiar, ¿no? Y que tiene asumido que el cambio forma parte de la vida y no convierte ello en un problema, sino que al revés lo asumen y lo transforman en algo positivo. Estas crisis que nos vienen también nos plantean nuevas maneras de afrontar el mundo laboral, la crisis climática también, vamos a tener que cambiar de estilo de vida por completo en ese sentido, también en las relaciones. Creo que ahora el nómada actual, digamos que no es nómada solamente en un aspecto, sino que lo puede ser en cualquiera o en todos, incluso en género, ¿no? Nómadas recoge la historia de 17 jóvenes más flexibles que sus padres. Aprovechan las crisis, los cambios, como un catalizador para mejorar, para pasar a la acción, siempre con positivismo. El problema es que el sistema no nos funciona. No creo que los personajes sean antisistema, más simplemente de este sistema no es para mí, necesito generarme el mío propio. Pero bueno, sí, desde luego que se plantean maneras de vida diferentes a las que vienen como preestablecidas sobre cómo sería la vida correcta y cómo habría que hacer las cosas si las queremos hacer bien, con cosas tan sencillas como compartir piso, que son las familias y como qué es la convivencia o qué es el hogar para unos y
y para otro. ¿Están los jóvenes de hoy peor que sus padres? No lo sé, yo lo que no tengo ni idea. Lo que siento es que, y hablando con mis padres y tal, y con mi abuelo, por ejemplo, es que ahora hay muchas más posibilidades. Tenemos muchas más opciones. El mundo está mucho más al alcance de nuestra mano a como lo estaba con mis padres. Mi padre tenía 2 estilos de vida que elegir prácticamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos más donde elegir. No sé si eso da más libertad o no, pero creo que va un poco más por ahí. También eso es lo que nos hace, ¿no? Cambiar tanto, porque sabemos que hay algo que puede ser mejor, o siempre podemos aspirar a algo diferente, porque lo vemos y lo conocemos. Tienen la entrevista completa con Ingrid en cadenaser.com y en el Ser Podcast de La Hora Extra. Hace aguas este sistema también porque hemos perdido la voluntad de creer en algunos valores. ¿Nos hace falta esperanza? ¿Hemos perdido la fe? He prometido que no habrá otra vez. Renunciar por no acabar peor. La Hora Extra. La verdad, no sé si exagero, y será que lo que prefiero es marcharme sin decirte adiós. Con Dani de la Fuente. La muerte, la suerte, nunca sabemos quién es quién. El miedo, el cielo, tan solo son cuestión de fe. Nada más que fe, solamente fe. La muerte, la suerte, el miedo, el cielo, tan solo son cuestión de fe, nada más que fe y solamente fe, es lo que canta Fangoria en Cuestión de Fe. Y sobre estas cuestiones y sobre la fe en particular reflexiona a Pablo Messier, que inaugura esta temporada de teatro en La Hora Extra con La voluntad de creer. Se estrena esta próxima semana en el Teatro Español. Es una obra protagonizada por Marina Fantini, Carlota Gaviño, Rebeca Hernando, José Juan Rodríguez, Íñigo Rodríguez Claro y Miquel Urroz. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido a La Hora Extra. Muchas gracias, bien hallado. La obra indaga en la relación que hay entre la voluntad y la fe. ¿Has sacado alguna conclusión de esta relación? Ninguna cerrada todavía, sigue ahí tambaleante el mundo de las conclusiones, pero sí el ver cómo van muy juntas, ¿no? Como para poder creer es necesario tomar la decisión, ¿no? De, bueno, venga, sí, voy a creer en esto, ¿no? No es, uno a veces piensa en la fe como si viniera de algún sitio y nos tomara completamente, pero creo que antes tiene que haber ese movimiento en la voluntad, ¿no? Y eso pasa con la actuación también. Es curioso que cuando uno trabaja con actores y actrices, a mí me encanta preguntar qué es actuar, ¿no? Para intentar entender a qué nos dedicamos. Y también de las pocas conclusiones que hemos sacado en estos años está la idea de que para actuar hay que primero saber que se está actuando. No se puede actuar sin querer, ¿no? Como no se puede mentir sin querer, ¿no? Uno solo necesita ser consciente de ese acto para poder hacerlo. Y eso te pone en un lugar de mucha responsabilidad, ¿no? Y por eso creo que es bonito actuar. Mentir no tanto, pero mentir... Me has mirado a mí. Sí. Bueno, pero es que justamente hay algo trabajando en la función, lo que empezó a aparecer en primer plano es la idea de lo que llamamos mentira o realidad o ficción y realidad, y ver que es un modo así de leer la realidad que no sé si es de lo más productivo, ¿no? Que es interesante ver en cada caso por qué se dice lo que se dice, ¿no? Y en este sentido, qué sentido tiene, ¿no? Ese tipo de relación con la realidad a la hora de hablar, ¿no? Ahora entramos en lo de ficción y realidad, pero sobre actuar, que has dicho, tú siempre dices que actuar implica un equipo y también el público, ¿no? Y aquí en este texto se interpela varias veces al público. No sé si hay voluntad también de jugar con la fe del espectador. Sí, totalmente. La función no existe si no viene la gente, ¿no? El público es el elemento constitutivo del teatro, si no es una cosa evidente, ¿no? Lo sabemos todos, pero a veces parece como que lo olvidáramos. Y de hecho, por esta idea fue que en este proceso me interesó tener público desde el día 1 de ensayos. Nos acompañó en todos los ensayos. Ahora en todos no, porque en los últimos, ya que estamos entrando en Matadero, no podíamos tener gente ahí porque hay que darles de alta, etcétera, porque estarían como trabajando, ¿no? No existe esta idea de tener gente mirando ensayos.
pero fue súper interesante. Gracias a 21 distritos pudimos hacer ensayos desde el día 1, invitando a gente que viniera a ver los ensayos ahí gratis. Y contar con la mirada de la gente de entrada, bueno, primero puso en crisis un montón de cosas, en crisis a la compañía, en crisis a mí, la idea de actuar. Digo, esto al final, si está la gente acá, parece que la actuación es mía, en plan, estoy acá dirigiendo a hacer el show del director. Y entonces había cosas que sí que no tenían sentido, que no tenía sentido hacer. Pero luego también hay mucha como tontería que se va acumulando en relación a la supuesta privacidad necesaria para crear la obra y una idea romántica un poco caduca de la actuación y de los artistas que enseguida se cae al suelo cuando tenés ahí al público y nada, y toca actuar y vamos a ensayar y aprovechar el espacio del ensayo a tope. Fue agotador porque era como cada día, claro, la mirada del público también te pone en un lugar de mucha responsabilidad y también de mucha vulnerabilidad, ¿no? Entonces, por suerte, cuento con este elenco de gente maravillosa que nombraste, que se lanzan a la piscina conmigo y que pudieron sostener la voluntad de creer en este modo de trabajar, ¿no? Y la verdad es que yo lo haría ahora siempre así. Yo, si se pudiera, me encantaría que, también para que la gente, el público, no solo por lo que le hace a la obra, que creo que es muy sano, sino por ver que el teatro es siempre un devenir, ¿no? Algo que se está todo el tiempo haciendo, no es un producto que está cerrado y ya lo mostramos en plan una película, ¿no? Que uno sí elige ahí en el montaje, es el momento de Dios, ¿no? de marcar el destino de la peli, ¿no? En cambio, en teatro todo eso se va moviendo y está bueno, creo, poder relacionarse con el objeto artístico conociendo su naturaleza, ¿no? Que es la de nunca terminar de ser algo, sino de estar siendo todo el tiempo, de compartir esa duración. El texto empieza con una cita del poeta Artaud. Si la multitud ha perdido la costumbre de ir al teatro, si todos hemos llegado a considerar el teatro un arte inferior, ¿estamos en este momento? ¿O puede existir un teatro sin fe? Quizá el teatro sin fe es el teatro más comercial. ¿En qué momento estamos? Bueno, el teatro, hay de todo en todos los ámbitos, creo. Puede haber teatro comercial estupendo, hecho con muchísima pasión y en el público gente que va ahí a encontrarse con aquel artista que ama y se da entonces el encuentro. Y luego puede haber también teatro mega supuestamente pasional o alternativo que esté también adormecido por ciertas lógicas de producción, ¿no? Digamos que cada caso es específico, ¿no? Pero en cuanto a lo que señala Artaud ahí, sí que creo que hay algo que todavía está muy vigente, ¿no? En el sentido de que a veces pensamos que el teatro es el teatro como el lugar de la repetición y de lo ya hecho, ¿no? Que en realidad es todo lo contrario, porque claro que hay repetición y eso es inherente al teatro, pero esa repetición no empieza si no llega a la gente. Entonces la parte más importante del teatro, la que le da existencia, es el presente, no la repetición. Uno repite algo para que quien llegue le dé sentido y por lo tanto eso que repite no es lo mismo que ayer, ¿no? Porque toda esa gente es un montón de gente, mucho más que la que está en el escenario habitualmente, si hay suerte. y le hace cosas, la presencia de esa gente le hace cosas. Por eso cuando a veces preguntan, no se aburren de hacer siempre lo mismo, pero ¿cómo va a ser siempre lo mismo con todas estas almas nuevas que han venido aquí a darle sentido a esto, ¿no? Aquí además invitáis al espectador en un momento a levantarse e irse, si quiere, ¿no? Sí, eso me parecía que... Eso es peligroso. Sí, eso. Bueno, pero también está bueno poder vivir con eso, poder vivir con el abandono de los otros sin tomarlo a la tremenda, ¿no? Y poder saber que uno hace obras evidentemente para encontrarse, por alguno elige este medio expresivo que necesita la gente para existir. Pero que tampoco nos podemos encontrar con todo el mundo, ¿no? Y que tampoco está bien obligar a la gente a ver algo que si no le interesa. A mí lo que me interesaba con esa invitación es poner también muy en foco el acento en la voluntad, ¿no? En que si uno está en un teatro, está porque quiere. Porque de todas las cosas que podría estar haciendo en ese momento, incluido comer por eso está la metáfora de la comida, porque para mí es la competencia más grande. ¿Sí? Bueno, es que a mí comer y beber me gusta muchísimo. Y como que nunca defrauda, ¿no? Porque uno más o menos elige. Y en el teatro a veces me ha pasado de estar ahí, de sentirme un poco atrapado. Digo, qué putada, ¿no? Esto como de la obligatoriedad de ir hasta el final, si no es que el problema esté en la obra, es que uno no termina de ponerse en relación con eso, no termina de encontrarse, no es que las cosas estén bien o mal, hay encuentros o desencuentros y ya está, ¿no? Y lo mencionabas antes, la verosimilitud frente a la ilusión o al engaño, es una reflexión que hay en esta obra que haces tú, pero que también hemos visto mucho en la ficción literaria,
dramática, incluso audiovisual? ¿Por qué se reflexiona tanto sobre la verosimilitud? Bueno, supongo porque nos han defraudado muchas supuestas verdades, ¿no? O muchos dogmas, ¿no? Y creo que estamos en unos tiempos en donde lo binario está puesto en crisis, ¿no? La idea de pensar en blanco y negro, género imposible. De hecho, el montaje que hicimos con Silvia, Pérez Cruz y Elena Córdoba y Carlos Marquería y Marc Wenzel y un equipo, Cecilia Molano, Adriana Vila Guevara, un equipo extraordinario de gente que reunió ahí Silvia. Que también vuelve. Vuelve a Matadero, sí. Vamos a estar compartiendo, no sala, pero... Compitiendo contra ti mismo. Sí, pero eso es precioso. Ojalá todas las competencias sean así. Todas las madres del mundo esconden su vientre, tiembla. Bueno, Silvia me enamora. Yo empiezo a hablar de Silvia, ya no puedo dejar de sonreír. Pero todo lo que trabajamos ahí en el equipo con Silvia tenía que ver justamente también con eso, ¿no? De ahí también lo de género imposible, ¿no? La imposibilidad de nombrar, que cada vez que nombramos le estamos quitando ambigüedad a la cosa, ¿no? Y una apuesta por otro tipo de lógica de relación con las cosas que no sean blanco y negro. Y ahí también entra la cuestión de realidad o mentira, ¿no? ¿Y os habéis inspirado en Ordet, de Dreyer? Solo creemos en lo que vemos, nuestra fe está enferma, no es una fe real que se atreva a pedir milagros y por lo tanto en el mundo ya no hay milagros. ¿Qué hay de Dreyer en esta obra? De Dreyer hay bastante. Hay menos de lo que yo pensé que iba a haber al principio, porque sí que al principio la idea de la obra es empezar como en el espacio de la sala, sin intervenirlo con nada que tenga que ver con la ficción, y hay una tele ahí en un costadito chiquitito con un VHS, que es como yo vi Ordet cuando estudiaba en la facultad hace 90.000 años, y está ahí todo el tiempo como si fuera el inconsciente de la función, ¿no? Es una tele muy chiquita, no creo que la vaya a ver demasiada gente, ya veremos, ya me contaréis. Pero según va avanzando la historia, es como que la ficción va ganando terreno, ¿no? Y al final llegamos a la última escena de la peli de Dreyer, que es esa escena maravillosa en donde somos testigos de una resurrección y nos la creemos, o por lo menos yo me la creo, y muchísima gente. Y por eso está elegida esa peli, ¿no? Porque justamente para trabajar del verosímil me interesaba como ponernos en problemas e ir a intentar hacer verosímil algo muy difícil de creer. Y cuando empezamos a trabajarla, sin embargo, sí que tomamos el espacio. Max Wenzel y Cecilia Molano recrean con el vestuario y la escenografía el espacio final de Dreyer, que también aparece citado en La luz silenciosa de Arraigadas, que es otra peli que me encanta y que estuvo ahí presente. Pero cuando empezamos a actuar, vimos que nos quedaba, que intentar entrar en el modo Dreyer de expresión nos quedaba ajeno, ¿no? Que no somos daneses y no hay algo que parecía como tenso y solemne y un poco impostado, ¿no? Y entonces empezamos a ver, bueno, lo que uno ve cuando trabaja en teatro, que es lo que le hacían nuestros cuerpos a ese material. Y terminamos en Berlanga, total. O sea, fue un viaje inesperado de Dreyer a Berlanga. O sea que está Dreyer, pero también está Berlanga y la España profunda ahí presente en esa resurrección. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. En la obra hay filosofía, hay poesía y también hay varias canciones de María Elena Walsh. Sí. Entre ellas como La cigarra, Tantas veces me mataron, tantas veces me morí y aquí sigo resucitando. Recorre sus canciones y su poesía la obra. ¿Qué importancia tiene la figura de María Elena para ti? ¿Por qué has querido reivindicarla aquí? María Elena es para cualquier argentino de mi generación y de muchas otras también la educación sentimental, ¿no? Hemos aprendido a ver el mundo. La primera novela que leí en mi vida, novela en plancha, libro gordo, es Dailan Kifki, que es una novela que escribió ya para niños. Luego Manuelita la Tortuga nos acompaña como el himno de la infancia. Y luego ya de grande canciones alucinantes, con letras alucinantes de esta mujer, que fue siempre ahí como un faro de sabiduría, ¿no? Siempre está cerca María Elena. Pues Pablo Messier, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer conversar contigo. Igualmente. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. En la cadena SER, La Hora Extra.
Tenemos por delante una temporada teatral variada y comprometida. El teatro tiene el reto de recuperar los espectadores perdidos estos últimos años, pero los musicales ganan terreno en esta nueva temporada, viven su mejor momento. Esperamos estrenos como Malinche, de Nacho Cano, Pretty Woman, Matilda, Los puentes de Madison, La historia interminable o Charlie y la fábrica de chocolate. Precisamente ha pasado por Madrid esta semana Tim Burton, el director de Charlie, Pesadilla antes de Navidad, Beetlejuice y tantas películas con las que revolucionó el cine de los 90. Es uno de los cineastas más personales, con un universo propio y de los pocos que ha entrado en los museos, como el MoMA de Nueva York, porque Tim Burton fue dibujante antes que director. Todo su universo creativo lo está volcando en una exposición inmersiva que se estrenará a finales de este mes. Se llama El Laberinto. Tim Burton nos ha contado que aún no sabe cómo va a quedar, pero que le ha encantado lo que ha visto de momento, que le recuerda a rodar una película. Hay esculturas, habitaciones, decorados, iluminación, todo lo que implica hacer una película. Más que una exposición de arte, yo diría que es como una producción cinematográfica. Hemos visto exposiciones inmersivas de Goya, de Klimt, de Van Gogh. El año que viene llega una de Sorolla y ahora Tim Burton, que no se considera un artista. No, para nada. Nunca me he considerado un artista. Soy alguien que simplemente ha dibujado siempre en mi casa y nunca soñé con algo así, nos ha contado. No soy un gran artista, pero sí muestro un proceso creativo. Desde un dibujo, que puede ser un simple dibujo, hasta una escultura, una animación o una película de acción. Por eso estoy entusiasmado con esta exposición inmersiva, porque se puede ver ese proceso de dibujar un personaje que a veces cobra vida, como en Pesadilla antes de Navidad o Eduardo Manos Tijeras. Otros no llegan a nada, pero es muy emocionante. En El Laberinto vamos a recorrer ese mundo oscuro, lleno de personajes góticos que marcaron su infancia. La gente puede entrar en el laberinto y si le gusta quedarse y si no le gusta se pueden ir. Yo viviría en ese laberinto todo el tiempo, dice, porque lo más emocionante para mí en la vida es descubrir nuevas cosas, como cuando eres un niño, que todo es nuevo para ti. Esa curiosidad, ese entusiasmo por las novedades, no hay que perderlo nunca, dice Burton. Para mí lo más importante, más allá del éxito, es conectar con personas que, como yo, han crecido sintiéndose solas, sin amigos, raros. Todos esos sentimientos de niño nunca te abandonan. Todos esos traumas, aunque los superes y los enfrentes, te van a acompañar toda la vida, para bien o para mal. Are just part of your DNA and they stay inside you forever. A lullaby of birdland, that's what I always hear when you sigh. Never in my wordland could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Anagrama ha presentado Diarios y Cuadernos 1941-1995 esta semana, una autobiografía de Patricia Highsmith. Unas semanas antes de morir, en 1995, la escritora norteamericana comunicó a su editora, Anna von Plant, que había escrito unos diarios y cuadernos durante su vida. I went to her linen closet and there, behind her sheets, estaban escondidos entre sábanas planchadas en un armario, nos ha contado. 8,000 tensely written pages. How do you climb a Mount Everest? 56 volúmenes como soldados esperando a ser descubiertos. 8.000 páginas. Ha sido como escalar el Everest, dice von Plant. Páginas de las que ha seleccionado 1 millar. En los 18 diarios recorre su vida, desde su época de estudiante hasta sus últimos años en Suiza. The diaries are more life and sex. Abordan la vida, el sexo, el amor. Es un descubrimiento de la escritora, de su búsqueda de la identidad. Mujeres jóvenes como la de sus relatos, trabajadoras, independientes, que vivían solas en el Nueva York de los años 40 y 50, buscando diferentes identidades alejadas del destino femenino que les imponía una sociedad patriarcal. Y los 36 cuadernos abordan sobre todo el arte, ese proceso de transformar toda esa vida en escritura. Y también garabatos, porque Patricia Highsmith empezó trabajando en la industria del cómic. Una obra imprescindible, lacerante, puntiaguda, desgarradora, para acercarse mejor a la autora de Extraños en un tren o Carol.
Otro veterano que regresa es Enrique Vila-Matas, uno de los escritores más personales de la literatura en castellano. Vuelve con Montevideo, una novela-ensayo, como suele definirla el propio escritor. Editada por Seix Barral, la novela sigue a un narrador, un escritor que se toma una excedencia y que viaja a Casqué, a París, Barcelona y Uruguay. Es aquí donde emprende una reflexión sobre la ficción y la realidad, persiguiendo a Cortázar y el misterio de una habitación de hotel. Por otra parte, yo jamás he hecho autoficción. Si acaso, en París no se acaba nunca, cuando no se hacía en este país tanta autoficción, ni mucho menos. Yo digo que la autoficción está en la Biblia ya. Detrás de la Biblia hay alguien que crea una historia, ¿no? Por lo tanto, siempre está el escritor o escritora detrás de las ficciones. Pero lo que en realidad quiero salvar es a la ficción misma, que es lo que yo hago. Porque la autoficción la contiene la propia ficción. Entonces, también, porque en mi caso, quiero aclararlo, escribo ficción desde un espacio que suelen ocupar los ensayistas o los poetas. Es decir, es un yo, digamos, literario visible. Creo que esto es importante ver que en realidad es la voz de un ensayista. Por esto en ocasiones hay citas como las que practican los ensayistas. Y de hecho, lo que se significa en cualquiera de mis libros no es exactamente una trama, una historia, de estas historias que se cuentan cuando ganas el premio Nadal. ¿No? ¿De qué trata el libro? Dice, enseguida sabes el argumento. No es eso lo que se significa, sino en realidad en mis libros desde siempre, y más últimamente, se me significa, soy yo mismo tramando, pensando o escribiendo bajo el avatar de un narrador. De ahí que haya la distinción entre narrador y el yo, ¿no? De alguna forma son dos personas distintas. Decía Vila-Matas que este libro es el que más ha corregido y revisado, el que más tiempo ha tardado, pues le pilló una pandemia y también una operación de trasplante de riñón. De manera que es como renacer en la literatura y en la vida. También hablaba Vila-Matas del momento actual que viven las letras en español. Bueno, yo estoy en ella perfectamente porque han pasado muchos años, pero también nunca entendía que me decían es fácil llegar, pero no tanto mantenerse. Y lo de mantenerse para mí era un verbo misteriosísimo, ¿no? Y además que pensaba, qué horror mantenerse, ¿no? Pero el hecho es que lo importante es poder continuar, es decir, y como veo la literatura actual, es una historia muy larga también. Veo cosas que me gustan muchísimo en español y en latinoamericano y otras que nada. Esto es como siempre en realidad, ¿no? Hay una presencia mayor de escritoras, sin duda, que es un fenómeno magnífico y que además a mí me alegra incluso, ¿no? Y precisamente entre las novedades literarias de septiembre hay muchas escritoras que vamos a destacar ahora. Y La familia en crisis, las nuevas familias, la incomunicación intergeneracional, como comentaba Ingrid García Johnson, también protagonizan estas novedades literarias que repasamos con Pepa Blanes. Aunque tú no lo sepas. Septiembre marca el inicio de una nueva temporada para las editoriales que preparan libros que van a marcar los próximos meses. Este mes está lleno de acontecimientos literarios como la publicación del libro de poemas que Luis García Montero dedica a Almudena Grandes. Como la luz de un sueño que no raya en el mundo pero existe. Así he vivido yo, iluminando esa parte de ti que no conoces. La vida que has llevado junto a mis pensamientos. La novela inédita de la escritora madrileña llegará unas semanas más tarde, en octubre, y esa será una de las publicaciones más esperadas por los lectores y el momento más emotivo del otoño literario. Por lo demás, tenemos pesos pesados que vuelven, también superventas y por encima de todo, los libros sobre traumas familiares. Tú te tiraste varias veces de cabeza de la cuna y hablas varios idiomas. Si Cinco lobitos ha sido un éxito en los cines por su manera de mirar a la familia, los libros del otoño siguen su estela. Sara Mesa publica en Anagrama La familia y Isa de la Cruz en Alfaguara Las herederas, una historia de nietas que tienen que resolver el testamento de su abuela. Está Pilar Adón con De bestias y aves, Lara Moreno con La ciudad, con la precariedad y la familia imperfecta en el centro. Y también los hombres se atreven con la familia, como Miguel Ángel Oeste en Vengo de ese miedo y José Ovejero con Mientras estemos muertos. Y de lo más comercial... 3 escritores, 3 guionistas, 3 amigos... Agustín Martínez, Antonio Mercero y yo, que soy Jorge Díaz, que un día hace 4 años pues tuvimos una idea que era una locura en principio, que era unir nuestro talento, mucho o poco, para
escribir una historia juntos. Estos señores, ya saben, son Carmen Mola, ese seudónimo que firmaba las novelas policiales de Alfaguara. Misterio desvelado, Cuando ganaron el planeta. En septiembre podemos leer su última novela, Las madres, con la anterior editorial. Y seguimos hablando de género, en este caso de terror. Stephen King, uno de los escritores más populares del mundo, tiene nuevo libro, Cuento de hadas. There are books and there are books. Sobre ciencia ficción y distopías llega Margaret Atwood con Ojo de gato, justo cuando se estrena nueva temporada de la serie de sus novelas, El cuento de la criada. Porque oficialmente no hay resistencia. Sergio Ramírez y Manuel Vilas vuelven con sus novedades y como nombres para descubrir apunten el de Emily Rukovich, una joven escritora americana que va a emocionar con Idaho, un retrato familiar y rural que ya la ha convertido en la nueva Maggie O'Donnell. Por supuesto, los libros sobre Rusia y Ucrania siguen llegando cada semana a las librerías. Hay ensayos sobre las causas políticas y económicas de la guerra, también novelas de escritores que han ahondado en las heridas de esa zona y hasta libros de humor como Abejas grises de Andrei Kurkov, cuyos libros están prohibidos por Putin. Encima de la mesa el corazón. Y por supuesto hay biografías, las de dos músicos, Nick Cave, que edita Sexto Piso, y algo más pop, la de Nena Da Conte, que se desnuda en Tenía tanto que darte. Detrás de cada luz siempre te busco a ti. No sé qué estás pensando, pero algo está pasando otra vez. Terminamos en Euskadi. El Museo de Bellas Artes de Bilbao ha expuesto 2 cuadros requisados a la familia de la Sota durante la Guerra Civil, requisados por el franquismo. El tataranieto los descubrió en un catálogo de la colección de Paradores Nacionales y tras un proceso de reclamación que ha durado 3 años, los han devuelto a sus herederos. Radio Bilbao, Irene Garitagoitia. Las pinturas Retrato de joven caballero de Cornelis van der Burgt y Retrato de María Cristina de Borbón de Luis de la Cruz y Ríos fueron incautadas al empresario vasco Ramón de la Sota y Llano por el régimen franquista en 1937. Se trasladaron a Burgos y después a Madrid, donde pasaron a decorar los despachos de varios ministros del régimen. Durante 85 años la familia no supo del paradero de estos cuadros. En 2018 uno de los herederos localizó la pintura de Retrato de joven caballero en la colección artística de Paradores de Turismo, que pertenece al actual Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Lo puso en conocimiento de la familia, que de inmediato procedió a su reclamación. En este proceso también dieron con el retrato de María Cristina de Borbón. Escuchamos a Ramón de la Sota, el tataranieto. La familia ha ido reivindicando la recuperación de estos cuadros y para nosotros hoy es un día especial y espero que con este, hito, otras familias también se animen a recuperar su patrimonio que perdieron legítimamente por el expolio del franquismo. El pasado junio las pinturas fueron devueltas a la familia y ésta las cedió para su estudio y exposición al Museo de Bellas Artes de Bilbao. Se trata de 2 obras de los siglos XVII y XIX. Miguel Zugaza, director. Bueno, lo cierto es que las 2 obras completan con ejemplos de una alta calidad y significación, tanto la sección holandesa de nuestra colección como la del retrato español del siglo XIX, pero resulta más relevante hoy poner en valor con estas 2 obras, el extraordinario vínculo filantrópico de la familia Sota con el museo y sus colecciones. Lo cierto es que el Museo de Bellas Artes no se puede entender hoy sin la impronta de la familia Sota. Las 2 pinturas están a disposición del público desde allí. Es el fin de Tesla, la era de las liposucciones y otros retoques estéticos, ciudades desoladas, contaminación por todas partes. Vivimos entregados a ser trending topic en Twitter. Todo esto critican Gorillaz en el último adelanto de su nuevo disco, este New Gold, con el que nos despedimos. María Jesús Rodríguez ha estado en la dirección técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la semana que viene. Suscríbete a La Hora Extra. Todos los episodios y contenidos adicionales de la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a las 7:30 de la mañana. Cadena Ser.
la radio.